Básquet Náuticos, amigos, bienvenidos a este picadito semanal que se llama Doble Base, que ya está por su edición 94 en retrospectiva. Estaba pensando que cuando iniciamos este ciclo, Unión estaba iniciando su camino dentro de la Liga Nacional, ahora está próximo a vivir su tercera temporada, había mucha energía luego de vivir el proceso de ascenso. Colón carreteaba su regreso al básquetbol profesional luego de unos cuantos años de separación entre una experiencia en la década del 80 y su regreso en el año 2021. Y nosotros, en tanto argentinos, caminábamos por el mundo con el pecho inflado siendo subcampeones y llevábamos ese orgullo de una selección que nos había representado de la mejor manera a cualquier rincón del planeta. ¿Cuántas cosas ha cambiado? Querido amigo y partner Pablo Carranza, usted no era subcampeón mundial, por ejemplo. Claro, no era subcampeón mundial, ese es un buen punto. Algunas cosas para peor, otras para mejor, ¿no? Sí, señor. Porque, bueno, las perspectivas obviamente de nuestra Argentina son un poquito peores que en aquel año 2021. Y bueno, fuimos subcampeones mundiales nosotros. Era todo esperanza, ¿no? Argentina era todo venturoso, salía de un proceso que parecía que reemplazaba aquellos años exitosos de la generación dorada, que todos sabíamos que no iba a ser igual, pero que se abría de cara al futuro con buenas perspectivas, ¿no? Y luego se transcurrieron estos años de doble base, estos 94 programas, y no solo nos hemos quedado afuera de la Copa del Mundo que acaba de terminar, no solo vamos a estar ausentes de los próximos Juegos Olímpicos en París, sino que se abre también ahí un manto de duda respecto a cómo es la continuidad, cómo podemos recuperar ese camino de competitividad a nivel internacional y bajo qué herramientas y bajo qué circunstancias. Bueno, esas cosas le parece que las debatamos en el bloque final. Por supuesto, claro, en el bloque final donde vamos a analizar un poco qué fue este mundial, que también analizando un poco estos 95 programas que hemos tenido y viendo... ¿Dónde estaba Alemania hace 2 años? No, y además voy a ir a otra parte, ¿no? Que estaba pensando que estos 95 programas, y tiene que ver con nuestro invitado, que también está asociado un poco a todo, ¿no? Al mundial y a la representación argentina en un mundial, que hemos tenido de todo como invitados, ¿eh? Hemos tenido jugadores, técnicos, psicólogos deportivos, preparadores físicos y demás. Y nos faltaba... ¿Entrenadores? Sí, entrenadores también. ¿Dirigentes? Dirigentes. Y nos faltaba el clase de protagonista que tenemos ahora en el primer bloque, ¿no? Exactamente, porque nos acompaña en piso un protagonista argentino que estuvo en la reciente Copa del Mundo, su tercer mundial ya. 2010. Exactamente, 2010 el primero, marcando también un camino de plena vigencia en el arbitraje internacional, y nos damos el gusto de recibir en este picadito y en esta cancha a Juan Fernández. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes para los dos. Muy bien, muy contento por... Recuperando un poco el cuerpito luego de la experiencia, ¿o no? Sí, porque llegué ayer y bueno, la adaptación, que no es tan compleja, pero más compleja con la familia, ¿no? Claro, que no la veía, claro, pero sí, contento ya porque ya ha terminado este proceso y a disfrutarlo de lo que fue. Nosotros tenemos una mirada respecto a la cuestión deportiva, ¿no? Con un montón de aristas para poder destacar, ¿no? Este corrimiento del foco internacional a que la fortaleza hoy está en el centro de Europa y en el centro de Europa corrido hacia el este, ¿no? Sí, sin duda. Compite ahí la escuela americana, ¿no? Con Canadá y con Estados Unidos, pero muy lejos los otros continentes. Sí. Y bueno, dentro de esa mirada de lo que fue el desarrollo del torneo, ¿cómo ha sido la mirada del arbitraje, digamos? O sea, el básquet es un deporte en plena evolución reglamentaria, permanentemente, siempre hay retoques y demás. ¿Y en qué momento estamos en el arbitraje internacional, Juan? Mira, lo que recibimos nosotros y lo que hemos estado observando de los equipos, que no se trabaja tanto con los postes. Ajá. Lo que más se trabajaba era un área de perimetral, claro, con muchas penetraciones, pero no era el clásico juego abajo de poste, recibe y el pivoteo y va. Así que por ese lado trabajábamos más cuidando las áreas externas, para darle la mejor cobertura a los jugadores, a los tiradores, a los penetradores. Y eso es lo que vivenciamos nosotros dentro del campo de juego. Otro hecho o situación en la que hicimos énfasis fue con la tecnología, la fuimos desarrollando
mucho más en comparaciones Se paran los partidos y no pasa Sí. nada, ¿no? Y se para y se revisan situaciones, incluso situaciones consecutivas, ¿no? Se termina una revisión, viene otra que merece una mirada y sin Claro. embargo se hace, ¿no? Se ha incorporado lo de la posibilidad del challenge Claro. del entrenador en Sí. este torneo, entonces se lo ha instruido a ellos y lo están utilizando muy bien porque nos facilitan en algunas situaciones que nosotros no podemos revisar por Claro. las distintas circunstancias del juego, ellos sí la pueden pedir. Entonces no es tanto un desafío, sino es una ayuda. Porque Claro, uno claro, se puede claro, equivocar, claro, ni puede hablar. tomar una mala apreciación y es como que estamos limitados. Entonces, en varias situaciones le hemos dicho al entrenador, podés pedirla, porque en definitiva nos ayudás. Claro, claro. No a nosotros, sino a los juegos. Es una herramienta más y no Exacto. una cuestión de que te cuestionen más las decisiones, sino que No, levanto la mano, Exactamente. pido y por ahí tengo razón y ayudo a que el juego sea más justo también. Sí, no pasa más por cuestionar, sino por, nosotros lo vemos por el aporte que le hace al partido. Si Sí. una decisión, nosotros sabemos lo que es una situación de 24 segundos, si la tiene en la mano o ya había lanzado, situaciones de fuera de juego, antideportivas, subir o bajar, esas cosas tienen una importancia que si está mal decidida puede llegar a tener una consecuencia no aceptable en el partido. Sí, me intriga mucho la parte de los árbitros, digamos, porque uno como exjugador o analista del básquet y todo eso ves otras cosas, Claro. pero ellos están mirando otras Sí, cosas. sí, sí. Y en función de eso, ¿ustedes los disfrutan los juegos? ¿Pueden apreciar cuando un juego es lindo o feo? Las jugadas que se generan en ese juego, veíamos imágenes, ¿no?, del Mundial donde ustedes cuando están ahí adentro, ¿pueden ver que eso vale la pena o están tan enfocados en tomar decisiones correctas que se pierde un poco todo eso? No, nosotros interactuamos con los jugadores también en varias oportunidades. Le hemos dicho qué buen juego, Ajá. qué buena defensa, o tratá de mejorar este movimiento. Siempre pensando en favor del partido, no es Claro. todo para ayudarte a vos, para... Sí, 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 Es indistinto los equipos, trabajamos de esa forma porque el eje nuestro es hacerle sentir a los protagonistas, que son ellos, que estamos para ayudarlos. Es decir, ustedes hacen algo y nosotros tratamos de corregirlos dentro de la regla y guiarlos. Si va todo bien, sale el juego perfecto y nosotros nos sentimos también muy bien cuando vamos al vestuario. Independientemente del resultado, es con nuestro trabajo que nos sentimos contentos y a veces vamos al vestuario y Porque además hay una Y nos cuestión sentimos mal. en particular. ¿Tienen alguna percepción Sí, acerca de seguro, que no fue siempre. una buena noche, no? siempre o estuve mal o estuve... ¿O queda una duda ahí en el juego? y Sí, enseguida, sí, lo ¿no? lamentamos y Claro. igual que cuando un jugador erra Sí, 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 una, tal cual, una ¿no? bandeja. Pero no es solo igual. eso, digo, porque para el jugador o el técnico, el hablar de ellos es un elogio, una crítica. Lo mejor que le puede pasar a ustedes es que no hablen de ustedes, ¿no? Que Sí. pasen desapercibidos, digo, que no hayan tenido ninguna injerencia en el juego en sí. Digamos, sí, obviamente Claro, se reconoce visto un arbitraje, del pero- lado ese del espectador, claro, nadie quiere ver un árbitro, olvídate, eso Claro. nosotros lo sabemos. Pero sí nosotros, desde nuestra percepción y nuestra vista, tenemos que hacernos sentir que controlamos el juego. Claro, Ustedes claro. no, el espectador, Sí, el está jugador claro, no se sí. da cuenta, pero todo lo que pasa en el partido tiene que estar bajo nuestra supervisión. Exacto. Y eso es lo que nosotros siempre ponemos en énfasis y es lo que prácticamente la regla de oro que tenemos, que si el partido está controlado, tenemos un plus, y si no está controlado, es... Sí, el famoso se le fue de la mano, ¿no? Lo que Sí. hacen los comentaristas, También ustedes lo cuando en el utilizan fútbol, así. en el básquet dice se le Claro. fue de las manos, empieza a haber problemas. ¿no? Entonces, Y es ahí nos fácil sentimos controlar a mega estrella, porque ahí están reunidos los mejores jugadores o los mejores posibles que cada país pone, y están crack, ¿no? No, hay, claro. hay que dirigir Hay que soportar a Doncic. a Doncic, que está todo el tiempo reclamando, y así un perfil, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Y de los entrenadores otro tanto, ¿no? Sí, uno sabe que va a dirigir a esos jugadores, pero una vez que entra, a nosotros es prácticamente lo mismo. Es lo mismo, Claro. ¿no? Pero el tratar del diálogo es un ejercicio que nosotros lo ensayamos, lo trabajamos en las clínicas previas al torneo, para que ese diálogo sea de la mejor forma y logre el objetivo, que el jugador acepte nuestras decisiones, sean buenas o malas, y pasemos a un nivel de entendimiento y que el juego no se vaya de las manos o perdamos nosotros el control. Pero sí, es un diálogo que se practica, nos instruyen para eso, para
justamente no hacer señas, no de una protesta de un jugador, nosotros la redoblemos, Claro, sino que claro. es como... Equilibrarla, absorberla. Claro, absorberla y devolverla Sí. de otra forma para que ese jugador entienda que, lo que decía antes, que somos partícipes del juego y estamos para ayudar y nada más. Estuviste ahí, ¿no? Estuvo Partido ahí. Sí. complicado. Tremendo. Ese era España-Canadá. Sí, muy lindo. Y después te tocó Muy Estados lindo. Unidos-Italia, ¿no es cierto? Después pasamos a la fase final con Estados Unidos-Italia. Sí, son juegos muy Bueno. de un alto voltaje, de mucha adrenalina, se percibe en la cancha. Claro. Y se define por detalles, ¿no? Juegos Se También. define por definitorio, ¿no? detalles, Claro. sí, Claro. es verdad, por buenas defensas, por buenas decisiones, o en los últimos minutos, algunas decisiones que tiran, por ejemplo, me acuerdo ahora la de Estados Unidos con Canadá, Sí, claro. ese triple que mete Sí, ese jugador con Bridges. claro. Sí, que tira barrar. Para darle, agarra y uno rebotes. cualquiera sale diría China. ya está terminado el juego y te no. salen de la magia que tienen estos jugadores privilegiados y la verdad que son muy lindos los espectáculos. Y en estos tipos de partidos, porque justamente te dio la paradoja que este partido fue disputadísimo y el próximo que dirigiste fue muy fácil. Ganó Estados Unidos por paliza a Italia. Sí. A un árbitro, ¿qué le gusta más? ¿El partido que tiene que tomar decisiones tremendas o el otro que está relajado y vos ya sabés que tus decisiones no afectarán al resultado? Es que la respuesta es que no estamos relajados, porque si uno Claro. ve, Ok. no son partidos que nosotros estamos pensando en el resultado. Bien. Estamos más pensando, son jugadas tras jugadas, Claro. posesiones por posesiones, porque si vos viste los juegos, juegan a la misma intensidad Sí. y no van ni pensando por 30, ni por 40, ni Claro, vos ves jugada ellos por jugada y cada defienden, jugada es un porque- partido en sí mismo. Sí. Entonces no hay una posibilidad de que ellos se relajen, menos nosotros, y nos mantienen activos y concentrados para dar lo mejor. Ujú. Pero realmente son batallas deportivas que inolvidables, porque Exacto. la verdad que, bueno, más allá de que también están los países, ellos llevan los nombres de los Claro. países y eso tiene una connotación especial que hace que esta competencia sea... Y hablan entre ustedes top. del nivel del torneo, por ejemplo, en este torneo lo vieron alto y después decían, Y este la verdad torneo- que qué lindo torneo nos tocó, Sí, o ven mejoras en los niveles de juego y todo Es eso. que más- eso es lo que veíamos la diferencia a China, que jugaron un poco más perimetrales Claro. y en el caso mayor participación de todos los jugadores de la NBA, Claro. de todos los países. Ujú. Creo que fue el de mayor participación. Y bueno, fíjate las repercusiones. Entiendo que Estados Unidos ahora Sí. está preparando Sí, claro. un gran equipo para lo que sería Sí, en París. En París, o sea, se ha demostrado un crecimiento, como decía Daniel, de ese foco de Europa del Este, Sí. donde ya en el Eurobásquet del año pasado Sí, sí. se habían demostrado, Alemania había estado creo que en semifinales. Sí, o correcto. Y entonces Está ahí. no son sorpresas, vienen con un proyecto de trabajo y lo plasman en estas competencias cuando se juntan Claro. todo, es increíble. Y está también Letonia y viene Montenegro Sí, y bueno, afloran algunas había- naciones africanas. No, Ahí había hay un como análisis... un reseteo del mapa mundial, Sí, ¿no? porque había un análisis también que antes las potencias estaban concentradas, bueno, Estados Unidos por un lado, Rusia y Yugoslavia por el Sí. otro, esa Rusia y Yugoslavia Se desmembran. desmembran, pero a su vez cada uno de esos desmembramientos forman una poderosa Sí. nación, ¿no? Sí. Estonia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Claro. digamos, digamos, diversifican la cantidad de talento por cada una de esas naciones. Te Así pregunto, Juan, mi compañero Pablo Carranza, antes de un partido, calienta la muñeca, va, hace sus movimientos. El profe que va a venir después en el segundo bloque también tendrá una rutina de activación previa a los juegos. En tanto entrenadores, lógicamente, se planifican los juegos, se piensa en el rival, se elaboran estrategias. Los árbitros, ¿cómo preparan los partidos? Digamos, se analizan los jugadores que van a participar, los estilos de juego. ¿Cómo llevan adelante un partido, por ejemplo, de calibre mundial? Así hacemos nosotros las dos cosas que nombraste. Primero la parte física, Claro. con todo lo que es un entrenamiento que nos Tuviste que dan trabajar ellos. Sí. especialmente para el mundial. Nosotros en abril de este año, cuando recibimos la nominación, que éramos 60, Sí. nos dijeron, bueno, empezamos un proceso de selección. Ajá. Se iban a seleccionar luego los 44 que iban sí, a ir. estaba viendo eso. Entonces entramos en abril
con un proceso de videoconferencias, todos en línea, toda la parte teórica, análisis de jugada, bla, 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 y parte física, que es el entrenamiento, y toda una proyección que había que mandarla a toda una nube, el profesor, el departamento técnico que tenemos, que nos controla, con las pruebas físicas, que hicimos 5 pruebas físicas para llegar hasta estar allá al Mundial. Y en el Mundial mismo, también tenemos 5 días antes del Mundial, nosotros llegamos a la ciudad, nos juntan, hacemos todo el último preclínico que le decimos, que es 5 días intensivos de teoría, física, hacemos el scouting de los equipos, donde cada grupo de árbitros presenta a los equipos que le han puesto para scoutear. Entonces ya vamos teniendo una base, lo ponemos en plataforma, todos los árbitros tenemos esa información. Bien. Cuando vamos a las zonas, previo al día a la nominación, que la tenemos un día antes, ya nos juntamos el equipo de 4. Un día previo te dicen Sí, qué partido qué partido nos va a tocar. Entonces ahí tenemos el grupo, se arma el grupo y de los 3 que van a de los elegir. 4 que somos, porque Claro. somos 3 y un stand-by, y ya nos estamos juntando para hacer el scouting final, porque puede haber jugadores lesionados, sabemos que ¿Qué decide miran ahí? jugar. Qué bárbaro, ¿no? Y miramos los sistemas que Ajá. trabajan los entrenadores, miramos cómo están con los porcentajes, quién es el jugador que está en mayor nivel o no. Mirá vos. Nos basamos mucho en la estadística, en el juego anterior. Ellos hicieron, por la primera semana, habían hecho muchos equipos, partidos amistosos. Entonces vemos los partidos amistosos, Qué bárbaro. evaluamos el estado de ánimo de algún jugador que sea con un carácter disciplinario, que tengamos que darle otra herramienta para controlarlo, interesante, qué ¿no? vamos a hacer Sí, sí, sí. nosotros frente a esas situaciones. Nos imaginamos escenarios cuando se junten parejas, los matchups y todas esas cosas entre uno y otro, Bien. qué vamos a permitir, qué no. Todo eso es una búsqueda de anticipación de Sí. situaciones que después Previa, pueden llegar claro, puede pasar o no puede pasar. pero están Pero preparados. nosotros es digamos, como que exacto. ya vamos con... En los scouts pasa lo Exacto. mismo, Sí, digamos. sí, o sea, claro, claro, uno exactamente. prepara los partidos teniendo en cuenta ciertas circunstancias, después se dan o se dan otras, digamos. Exactamente, qué jugador va a ayudar, de dónde van a venir las ayudas, de la primera ayuda o la segunda, quién la va a tomar. O sea, inclusive tenemos a diferencia de un equipo que viene trabajando 3, 4 meses juntos, nosotros arbitramos mezclados. Claro, es decir, claro. con los árbitros de América son los mismos tenemos siempre, claro. con los árbitros de América tenemos más Claro. afinidad, porque nos vemos con más cotidianidad en los torneos de Liga Sudamericana, Champions League. Pero con los europeos, con los asiáticos o africanos no tenemos tanta participación. Si bien nos conocemos, hemos dirigido 3, 4 veces en toda la vida, pero hay que ir al ruedo Claro. con un partido Sí, de máximo nivel, entonces Crucial. es importante juntarse y lograr esa simbiosis entre ese equipo para que sea lo mejor en el partido. Y en base a eso también se ha puesto de moda el tema del microfonito en los árbitros y el escucha de los diálogos que tienen con los jugadores en alguna Súper parte. saludable. Bueno, pero yo voy a preguntar una cosa Súper y saludable, tiene bueno. que ver con el estudio. Uno cuando estudiaba en la carrera universitaria en antropología, Ajá. decían que los estudios de campo se modificaban cuando en la persona a la cual se los estudiaba se sabía que iba a participar. Observado. En ese caso, ustedes al tener un micrófono en el cual saben que se los escucha, ¿no cambia de alguna manera la perspectiva para tomar algunas decisiones o el diálogo con las personas? Bueno, una de las cosas es, de los 5 días que estábamos todos juntos, un módulo, dos módulos tuvimos, de 2 días separados, con toda la parte de televisión, donde teníamos el sistema de instante replay para practicar las jugadas, todo eso, y tenemos un protocolo de lo que tenemos que decir en el instante replay, Qué las bárbaro. frases que tenemos que usar, ¿para Qué qué? bárbaro. Para que sea más profesional. Claro. Qué bárbaro. Y cuando a vos te tocaba ser primer juez, que tenías el micrófono, ese micrófono está abierto constantemente. El director decidía en qué momento ponerlo o no. Claro, es todo un tema eso. Si vos te acercabas a un jugador e iniciabas un diálogo, puede ser que ese diálogo el director diga, lo voy a poner. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros sabíamos que cuando estábamos, más allá de que siempre tratamos de ser profesionales al 100%, con ese micrófono aún más hay Claro, que cuidar claro. la terminología
porque se está abriendo a todo el televidente. Claro, claro. Y tiene que ser terminología de reglas, tiene que tener buenos modales, como debe ser siempre, más allá de que tengas o no un micrófono. Pero históricamente puede haber pasado otra cosa, digamos. Y de hecho, a los jugadores de fútbol. Sí, o puede ser de la otra parte. Es decir, me acerco hacia vos y vos sos insulto. jugador, claro, y me insultás. Entonces puede salir eso al aire. Claro, claro. Y el que le dice, mirá, no reacciona el árbitro. Es todo un tema. Sí. ¿Y por qué no reacciona el árbitro? Y qué sé yo, en algún ese momento habrá considerado no oportuno, sino utilizar otra herramienta, no directamente la disciplinaria. Decirle, bueno, llamarle la atención de otra forma. Claro. Que bueno, pasa a ser. Pero bueno, el director lo que nos decía era, yo voy a ver, cuando los veo que van muy amigables, ahí los voy a prender. Bien. Pero, Hay marketing claro, también, cuando ¿no? hay Está mucho todo. problema... ¿Qué te parece? Hay televisión, Pero, ¿no? Estoy recordando, no sé si fue un tuit o bueno, algo que vi en redes de la comunicación de un árbitro en una final entre el Real Madrid y el Barcelona. Sí, excelente. Sí. Que era excelente Todo la el conducción, recorrido, la ACB forma, precursora. venía la protesta y cómo la desactivaba, cómo le contestaba. Claro. Bueno, lógicamente está editado, ¿no? Y se editan las mejores partes y en algún momento quizás por el clima de ebullición se debe haber producido, bueno, alguna palabra fuera de lugar y demás, y eso está controlado. Por lo tanto, ahí hay un control general de la organización que está también protegiendo a los árbitros, ¿no? Es muy difícil el insulto en la primera reacción. Claro. Lo que siempre en el básquet tenemos es un intercambio, un Sí. reclamo, y ahí es donde Sí. a nosotros nos hacen foco. Claro. En ese primer reclamo, tratar de darlo vuelta y que baje, y no subir. Déjame que lo vea, déjame que lo analicemos Sí, juntos. son frases, o me puedo haber equivocado. Te entiendo, o, decime claro. qué es lo que viste Claro, vos se y escucha. vamos a ver qué es lo que podemos hacer o qué es lo que yo veo, porque una de las cosas que le decimos a los jugadores, tenés razón o podés tener razón, pero ¿cómo me digo yo a mí mismo? Sí, claro. Si yo estoy viendo equivocadamente que la sacó negro, ¿cómo hago a mi cabeza para decirle que vos tenés razón y marco a blanco? Sí, Es sí. decir, si yo veo negro, ¿y me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. La tecnología, bueno, lo que hablamos un poco, Claro, ayuda también a eso, ¿no? Y ahí viene esa parte. Hoy tenés un backup, digamos, un cuidado adicional que me parece Se ha que... vuelto todo una cuestión muy saludable, ¿no? Sí, sí. De un buen manejo, me parece Exacto. que, digamos, bueno, Sí, el, pero fútbol, el básquet- el fútbol todavía está Exactamente, intoxicado está en intoxicado. toda esa situación. El rugby ya no, Ya no. el hockey ni ya hablar no, de tenis. y me parece que el básquet ha empezado a transitar un Una buena, camino digamos. también de buena salud ahí, de buena Sí, comunicación, y en todas las partes tienen que ver en eso, ¿no? Inclusive es como para instruir a las personas que, viste las reglas cómo cambian. Claro, claro. Un montón, Sí, en claro. 6 meses te cambian 2 o 3 artículos Sí. y el televidente no está obligado a saberlo al Sí, 100%. ni el hincha, no entonces, solo el televidente, sino que están mirando el partido Claro, en la cancha. Muchas veces cuando- el periodista. Ni hablar. también, Y ni hablar los entrenadores. Pero por supuesto. cuando vamos al No en instante ese nivel. replay, cuando vamos al instante replay y tenemos la decisión final, dar esa información de la manera correcta. Ok, por eso. Ok, reúne las condiciones para subir o para bajarla. Ok. Entonces la gente se mezcla y entiende un poco más nuestra El Mundial ha puesto en valor nuevamente que pese a la edad los entrenadores están vigentes, Pesic. no importa, ¿no? No importa, porque informados está Sí. todo el tiempo, digamos. Y ahí el entrenador subcampeón tiene 70 y pico, Correcto. y el campeón 60 y algo, ¿no? Y el resto también, ahí hay una experiencia. Bueno, respecto a los jugadores, la vida útil ya también se extiende con buen cuidado, se puede tranquilamente jugar a primerísimo nivel, como Escola, hasta los 40 y algo. ¿Cuál es la edad de madurez de un árbitro y hasta qué edad se puede estirar la carrera de un árbitro en plano internacional? Mirá, normalmente es hasta los 50 años. Bien. A los 50 años FIBA te retira la licencia. Ajá. Lo que hace es que hay un programa que ya viene trabajando hace 4 años atrás, donde te evalúa todo tu performance que estás Sí. teniendo en las diferentes competencias internacionales y puede habilitarte una nueva licencia Ajá. por 2 años más. Eso lo decide Vos tenés FIBA. 2 años más. En esta ocasión me invitaron para participar y extender la licencia en el caso que yo quisiera
Y bueno, acepté y tengo hasta los 52 años, un periodo más, porque cada 2 años tenemos que renovar los periodos. De ahí pueden dirigir torneo local, pero no torneos internacionales. No, vos podés dirigir, Ah. acá a nivel local no está, No hay una el edad. límite de edad. Bien, correcto. Pero a Sí, nivel en el plano internacional, internacional. sí, y ahora Pero hace plano 4 años que lo internacional, abrieron. ligas sudamericanas, competencias de cualquier índole Claro. estamos hablando, no o sea, solo yo de tengo mundiales. tengo la licencia internacional que me habilita a participar de la Champions, de la Sudamericana, de torneos de U19, lo que sea. Ujú. O sea, cuando ellos, como si fuese un árbitro FIBA más del grupo de Argentina. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene para No, vos? ahora viene las competencias sudamericanas, las Champions League, las eliminatorias del AmeriCup 2025. Y bueno, el año que viene, las Olimpiadas, ¿puedo estar o no puedo estar? No lo sé. El tema es mantenerse con las mejores performances posibles, porque cada partido se hace te evalúan, Claro. vas a una plataforma, tenés distintos niveles de calificación y es automático. Es decir, si vos tenés siempre un nivel estándar o arriba de estándar, tenés más posibilidades de permanecer que si no. Y para usted y para vos particularmente, que un poco lo que decían, ¿en qué momento de tu carrera, digamos, supiste que estabas en el mejor momento o es ahora? Siempre pienso prepararme, este es mi mejor momento. Si yo voy a años atrás donde, sí, la que te puedo decir seguro que el 2010 fue una experiencia que no reunía en mí, a diferencia de hoy, las herramientas al 100% para ese nivel de competencia. Porque nosotros, hay una diferencia con los europeos y los americanos que participan con la G-League, algunos NBA, Claro. Los europeos con la Liga de la Endesa o la Euroliga. Sí, sí, sí. Tienen esa posibilidad de arbitrar esos niveles que son Todo el bastante tiempo. similares, claro. Nosotros acá en Sudamérica o en América Latina tenemos un nivel no tan abierto, tan al máximo nivel. Entonces, tener oportunidades de arbitrar estos juegos a esa exigencia te posibilita, bueno, aprender más, tener mayores recursos. Sí, al fin y al cabo es como los entrenadores, la competencia, ¿no? Lo que hablábamos siempre, ¿no? Sí, Cuando un jugador compite con Europa es mejor. Es que cuando vamos un técnico dirige en Europa asociados. mejor, Que es muy cuando un difícil árbitro- que en un país donde no haya un Claro, básquet desarrollado se encuentren jugadores desarrollados, Claro, sí, sí, entrenadores, árbitros. Sí, sí, sí. Vamos La todos de la competencia mano. te hace mejor, Exacto, la sí. competencia te lleva a un nivel de exigencia que es propio. Si la competencia es alta, Sí. no Tu puede nivel ser mejora. manejado por árbitros de bajo nivel. Normalmente te exige. ¿Vos estás en tu mejor nivel? No, Es ahora. no, Es nunca- ahora. nunca Es fue ahora. mejor nivel. Es ahora. ¿Querés que traigamos No, otra no, vez no, el no, video? sería demasiado. ¿Eh? No, las últimas dos para mí. Sí. ¿Quién es insoportable? ¿De quién? De los jugadores que dijiste. ¿Quién dijiste, me toca este? No, No. sé que me va a volver loco. ¿Ahí pasa? No, me ha pasado cuando era en el desarrollo de la personalidad del árbitro, que llegaba a mi casa, lloraba, me ponía mal, porque dices, ¿cómo puede ser? Y hasta que en algún momento la invertí y me di cuenta de que todo lo que pasa en el partido es por propia decisión nuestra de los árbitros, que es lo que le permitimos hacer. Entonces, en ese momento hice un ejercicio, decía, a ver, con fulano de tal, tuve ese problema, voy a utilizar, o lo dejé y no logré. Utilicé una herramienta y no logré el beneficio. Y utilicé otra herramienta y yo me terminé contento en mi casa y ya está. Claro. Que es lo bueno. ¿Y quién te sorprendió en el nivel, digamos? ¿Algún jugador que dijiste que de este campeonato, de este mundial, que vos has visto y dijiste las cosas que está haciendo? O un par, ¿no? De jugadores que te hayan sorprendido por su nivel técnico. El chico de Letonia me gustó mucho. Jugaron muy bien el equipo. Fue una sorpresa. Sí, el fue una mundial. sorpresa, claro. El base creo El que era base, 55, Sagas. 55. Es un chico muy el de España mismo también, el nuevo base, como era? Núñez, el 4 creo que se llama. Sí, un zurdito. Usted lo ve más por los números que por los apellidos, Sí, ¿no? no tanto, no loco, la verdad que no, pero Mirá uno los ve y dice, son relevos de figuras, Claro. como de Rubio, y están a la altura, y vos lo ves que le dan herramientas, vos ves cómo el entrenador le exige y esos chicos responden, y el mismo Roder, el alemán, Sí. el MVP, jugaron muy bien. Sí. ¿Cómo volviste? ¿Satisfecho?
Sí, Sí, satisfecho, con, seguro. con- Sí, digo, sí, con sí. tu actuación. ¿Sos de evaluarte? Sí, lógico. Una de las metas primero era entrar entre los 44. Claro. Lograda. Primero entrar entre los 60, después los 44, después llegar a Fuiste las con partes otro finales. argentino, con Sí, Salazar. estuve con Leo Salazar, que bueno, en el tercer juego se lesionó. Mirá. A diferencia de los otros mundiales, tuvimos más juegos, tuvimos Ajá. 9 juegos, tuve yo. 9 juegos. El máximo tuvo 11. Sí, porque estaban más resumidas Claro, los vi que grupos. las anteriores eran 50 y pico, ¿no? Y ahora en 44. Éramos creo. 56 árbitros, Exactamente. porque eran las 8 zonas separadas. Ajá. En estas fueron en dos zonas en Claro. en la misma sede, entonces redujeron un poco el plantel arbitral y dirigíamos Mucho. más, sí, con poca posibilidad de descanso. menos posibilidad de descanso, pero bueno, tenemos todo a disposición, tenés equipo kinesiólogo, como Ah. lo mismo que Sí, un sí, equipo, sí. tenemos el departamento médico, los kinesiólogos, a la mañana te podías hacer masaje de recuperación y nos daban todo para ponernos al máximo nivel. Mega charla Sí, con hermosa Juan charla, Fernández. sí, nos faltaba un Hermosa programa charla, de este exacto. tipo, Nos ¿eh? faltaba y bueno, afortunadamente lo hemos podido hacer con un gran representante que tiene la ciudad de Santa Fe, dentro de muchos buenos árbitros, Sí. ¿no? Siempre elogiamos el nivel del arbitraje que hay aquí en nuestra región, Porque aparte también particularmente. podemos ir dirigiendo Sí, el sí, torneo sí. local, digamos, y demás, Sí. con lo cual, bueno, hace que también esas competencias tengan mayor nivel, ¿no? Porque Exactamente. uno se queda tranquilo cuando dirige un árbitro de este calibre. ¿En algún momento extrañabas tirar al aro o no? ¿No agarraste ¿Vos más la sabés? pelota? No, ¿por qué? Nunca más. Porque uno quiere hacer cosas Sí. raras, pero involucra otros músculos. Sí, sí, sí. Y cuando ahí terminás de termina hacerlo, de decís, decir, a la "Qué mierda, para, esto no qué es lo para". mío, déjame derecho, doblo, derecho, vuelvo, voy y vuelvo, ahí estoy. Claro, y ahí controlado. Y ahí me quedo. Y Bueno. más nuestra edad. Muchas gracias por estar, Juan. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición para lo que deseen. Un verdadero placer que nos hemos dado en esta doble base, edición 94, la presencia de un mundialista, de Juan Fernández, tercer mundial para él, un juego olímpico, una carrera destacadísima. ¿Cómo era con los árbitros? Hay bastante protestón, muy Oh. Es más, en el Mundial me retaron un par de Sí, veces. sí. Y tenías coronita, te protegían, porque así como dice Juan, Lo te protegían, protegían. lo Sí, protegían. sí. Enseguida los árbitros detectan quién es el goleador. No, Y vos eras el goleador, No, pero tremendo. Qué No, mano, pero sí, ¿eh? Era bastante molesto, la verdad que lo pensaba antes, digo, uno va creciendo, pensás antes, no voy a protestar, y cuando estás en el momento alguna decisión te enoja y sale lo peor de uno, pero bueno, ¿qué va a hacer? Nos vamos a la pausa y tras la pausa tenemos el bloque Unión que se está preparando para una nueva edición de temporada de Liga Nacional, su tercera experiencia, temporada 23-24, que ya está casi en modo on. Pausa y volvemos. El gasoducto de Gran Santa Fe se encuentra en plena ejecución. La obra más importante de gas en toda la región en los últimos 40 años. Son 42 kilómetros de nuevos ramales que beneficiarán a más de 250.000 habitantes y 7.000 industrias y pymes de Santa Fe y otras ciudades. Pero no son solo números. Son muchísimas familias santafesinas que tendrán una vida mejor. Es por ellas que trabajamos. Es por ellas que lo hacemos. Nuestra billetera Santa Fe ayudó a recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números. Es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. Segundo bloque abrimos aquí esta doble base, estamos charlando, Estamos charlando, con me nuestro gusta invitado, charlar, sí, los espacios de pausa también se aprovechan, Sí, ¿no? sí, como corresponde. Bueno, está próximo a arrancar la temporada oficial de Unión, pero ya ha arrancado toda su etapa de preparación rumbo a su tercera experiencia. Sí, señor. Quizás con un poquito más de tiempo y de Claro. antelación respecto a las experiencias En todo. anteriores, en todo sentido, en la conformación del plantel, en el inicio de los trabajos, y si bien esto es Argentina,
es algo que se planifica y después surgen imponderables. Vamos a preguntar... Y un año leccionario, con Claro. eso se multiplica Sí, por sí, 2 sí. por 3. Vamos a preguntar a uno de los protagonistas del staff técnico de Unión si este desarrollo que desde afuera se parece a una cuestión de un proceso normal se está dando en los hechos. Y para eso hemos invitado al PF, al profe, a Lucio Maldonado, staff técnico de Unión, para poder dialogar sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la preparación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con Bueno, ustedes. decíamos, desde afuera, Lucio, se ve que la cosa funciona respecto a temporadas anteriores un poquito más ordenadamente y con tiempos, digamos, más adecuados a la preparación de un equipo profesional respecto a competencia, ¿no? Sí, en realidad, digamos, un poco el proceso lógico de cuando uno sube de nivel y por ahí el nivel, lo que decía Juan, digamos, uno por ahí no tiene las herramientas, Claro. tanto desde el staff técnico como desde lo dirigencial, desde lo institucional, para hacer frente a una nueva categoría. Unión tenía un staff de lujo a nivel Liga Sí. Argentina y estaba muy ordenado con eso, lo llevaba muy bien. Y bueno, y la Liga Nacional es un salto, yo viendo ese salto desde adentro, es un salto gigantesco. Sí. Y bueno, me parece que se hizo un proceso dentro de todo lógico. El primer año se salvó la categoría, el segundo año no se jugó el play-out, que por ahí, bueno, la ansiedad del hincha implica ganar partidos. Sí. Pero para ganar partidos también tiene que haber un proceso, digamos, y ese proceso lo tenemos que dar todos, o sea, tanto staff técnico como dirigentes, como la institución. Y me parece que este año, como te estaba contando ahí en la pausa, realmente se ve algo ordenado, hay un proceso ordenado, los tiempos, se respetan los tiempos. Hay un staff técnico mucho más consolidado, que no es poco, o sea, Sí. el hecho de darle continuidad al staff técnico. Porque uno ya, al conocer, digamos, las personas con las cuales trabaja, sabe cuáles son las cosas que le puede brindar cada uno y por ahí cuáles son las cosas o los puntos débiles que tiene cada uno como dentro de lo que le toca hacer. Entonces eso es importantísimo, digamos, la continuidad, que muchas veces es difícil porque en el básquet por ahí viste que rota el técnico y el asistente. Sí. Pero el profe siempre queda, digamos. En este caso, Claro, digamos, cierto. como que se mantuvo ese staff. Y bueno, y creo que se está notando. Después, bueno, esperando Después hay que salir a competir. Claro. después hay que salir a la cancha, pero lo hablaba sí. también con los dirigentes. La otra vez se pidieron los materiales, se Está. compraron, el espacio está acorde a las necesidades. Entonces, bueno, ahora hay que esperar que se den los resultados, pero por ahí este es sabiendo el equipo a dónde va a competir el equipo, como que no hay excusas desde el punto de vista de que no nos faltó nada, digamos. O sea, tuvimos el tiempo, se nos brindaron las herramientas y bueno, y creo que los jugadores fueron acorde, digamos, a la economía del club y Claro. acorde a las necesidades que pidió el técnico. Qué bueno y qué desafío esto, ¿no? Sí, claro que Porque sí. está diciendo, bueno... Sí. Tuvimos todo. Ahora Estamos dentro de las cosas que hay que hacer, con el personal Exactamente. que hay que hacer y con las herramientas que hay que hacer. Iba a preguntarte, Lucio, con el tiempo suficiente que has tenido ahora para diagramar una pretemporada y teniendo en cuenta también ahora el mercado de jugadores, que vienen jugadores inactivos con otros jugadores que se bajan de competencia y están en competencia frecuente, ¿cómo planificás ahí este trabajo previo, ¿no? Hay una etapa de nivelación, después hay una etapa de trabajo. Bueno, específicamente, ¿cómo lo diseñaste? Bueno, se trata de tener en cuenta todo eso. O sea, por ahí lo que yo me he dado cuenta, que era un poco lo que estaba también hablando con Juan, el alto rendimiento lo que te brinda con respecto a lo que puede llegar a ser un club amateur o que compite en un nivel de Liga Argentina o de Federal, es el acceso a la tecnología. Entonces, vos el hecho de poder tener las herramientas para evaluarlo al detalle el jugador, el hecho de que el club haga la inversión de tener los GPS, que Claro. no es algo que poseen todos los clubes de liga y nosotros tenemos el privilegio de poder contar con esa herramienta y tener, bueno, al analista de datos que es el Seba Villalba, que también nos hace todo eso, que yo le vuelco la información y él Sí. nos está haciendo el feedback al día, facilita mucho. Hay ciencia ahí. Hay mucha ciencia Claro. y después también mucho sentido común. Claro. O sea, Claro. pasó, por ejemplo, el caso de Nacho, que fue la primera vez que se fue a jugar a A Paraguay, Paraguay. de receso, y el jugador por ahí le cuesta bajar un cambio, y él quería,
ni bien llegó de Paraguay, quería estar en ese nivel, meterse claro. a competir. Claro, claro. Y ahí es donde vos le tenés que decir, pará, está con tu familia, relájate, Mirá vos. la temporada es dura, Ujú. y que por ahí no es una cuestión de que no se le hizo ninguna evaluación ni nada, sino una cuestión de sentido común, de que el Claro, jugador claro. necesita descansar y es sumamente importante. Y después sí, digamos, uno trata después de llevar a todo el grupo junto. Claro. Pero bueno, también son cosas que te tienen que ir pasando. Ya nos pasó la temporada pasada cuando vino, por ejemplo, Acuña, había perdido, no te quiero mentir, Sí. digamos, pero 9 kilos de masa muscular. Sí. Hizo una subida al banco, un ejercicio sencillo y se quedó todo duro de la espalda. Claro, claro. Y por el tema de la altura, por el tema de la Ujú. tensión de la competencia. Y bueno, son cosas, por eso se le hace una encuesta también al jugador, pero son cosas que sí, que uno las tiene en cuenta, digamos. Y trata trata de que el jugador se sienta cómodo y que no sufra la temporada, porque es larguísima la temporada de liga Sí. y es muy desgastante. Ahí hay dos puntos, ¿no? Lo hemos hablado con todos los protagonistas que han venido, que es una ayuda y por otro lado un desafío para el PF, que la ayuda es que los jugadores hoy por hoy utilizan las pretemporadas para mantenerse físicamente. Es difícil que te aparezca un jugador nuevo Fuera de que- forma. Fuera de forma, digamos. Por lo Sí. general me parece que todos tienen un cuidado mayor, pero también conocen mucho más de su cuerpo, digamos, y te desafían también en el conocimiento para que vos estés a la altura de que lo que les hagas hacer sea lo Sí. que más les conviene a cada uno de ellos, ¿no? Sí, por ahí lo que se está dando es que cada vez cobra más relevancia lo que sería la postemporada. La postemporada. exactamente. los Porque, pretemporadas, sí. bueno, nosotros en este caso tuvimos 6 semanas de preparación, pero no es lo normal. Lo normal es que vos tengas 4 semanas de preparación. Vos con 4 semanas, al margen de que podés trabajar, si el jugador te llega, pasó 3 meses sin hacer nada o 2 meses sin hacer nada, Pero no pasa eso hoy por hoy. hoy por hoy no pasa. Por eso te digo la importancia de las buenas postemporadas Claro, y que los sí. jugadores están invirtiendo mucha plata Sí. en los profes y en los entrenadores de técnica individual, Sí. porque te llegan listo. Entonces Claro. vos en esas 4 semanas medianamente se usa para afinar un poco la máquina y que el entrenador tenga tiempo para plasmar su idea. Claro, sí, sí, sí. Ujú. Pero no, hoy por hoy lo que era la pretemporada es la postemporada, digamos. Exactamente. Y ya no tenés el jugador que te llega mal. Claro, Sí. claro. Es raro ver alguna cosa así. Y pasaría capaz con algún americano que llega Sí, fichado de sí, algún eso lugar. puede hay que- pasar un poco más. Y sobre todo es más difícil ponerlo en forma durante la temporada, ¿no? Porque durante la temporada te llega alguien que viene con una lesión o con algún tipo de problema y bueno, 2 semanas son 4 partidos, son 5 partidos, el calendario no te lo permite y un jugador que ya no rinde en los primeros partidos ya está observado por la dirigencia, por el entrenador Sí. y por la organización. Bueno, me parece que ha pasado también en el pasado con algunos jugadores, particularmente estoy pensando en Turner ahí, que demoró en ponerse y me parece que la organización tuvo en claro de que era un jugador con calidad y Claro. que quizás había que esperarlo un tiempo porque el chabón jugaba bien. Pero en los primeros partidos no tenía la movilidad que después sí tuvo en el final. ¿Cómo está hoy el equipo? ¿Cómo están? Están en una etapa donde ya empiezan a competir, mañana hay amistoso, frente a San Isidro, Sí, ¿no? sí. Y bueno, básicamente ahora... ¿Ya lo están que- para competir o hay un trabajo todavía que debe completarse? La semana pasada fue nuestra semana más dura de trabajo. Ajá. Mirá vos. Y ahora estamos descargando, o sea que Bien. el equipo todavía... ¿A qué le llamás una tapadura? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Carga en de términos- trabajo. en términos- Mucha. Y la semana pasada Todos los días entrenamos físico. todos los días y Claro. hubo 4 doble turno. Mirá vos. Áspera, ¿eh? Ah. Hay que sobrevivir ahí. sí. ¿Y doble turno cuántas horas por la mañana y cuántas por la tarde? Y estamos trabajando más o menos 3-4 horas por la mañana Mirá vos. y 2 horas por la tarde. No, mucho, sí. ¿Y físico de esa cantidad, de esas 6 horas por día, que le metes 2 horas y media de parte física? No, un poco no, una sesión larga de pesas, digamos, una sesión larga de físico son 60 minutos Sí. y de ahí para abajo. Y de ahí para abajo. O sea claro. que bueno, eso también Es lo el que máximo. yo te decía, de por ahí no tenés el tiempo para Lo que desarrollar. pasa es que también ya no solo el trabajo físico es sin el complemento del básquet, digamos. O sea, Claro, porque claro. después el jugador está entrenándose también la parte Obviamente, aeróbica, exactamente. la parte de reacción, en gestos técnicos y capaz que en 1 contra 0. Sí, sí. Claro, o sea, tenemos sesiones de pesa de 40 minutos, sesiones Claro. de pesa de media hora. Porque la prioridad es del entrenador. Entonces, bueno, por suerte Seba es un entrenador que nos da lugar a todas las áreas y él es muy ordenado para trabajar, entonces hay un trabajo armónico,
pero no, esos 60 minutos es raro tener 60 minutos para hacer físico. Te diría que lo más habitual son 40, 45 minutos, pero después tienen una carga en cancha que es durísima, digamos. Claro. Entonces, de hecho, en temporada, digamos, cada vez cobra más relevancia todo lo que es la parte del kinesiólogo que la del profe, digamos. O sea, todo lo que es la parte de recuperación y bueno, lo que vos podés hacer para sacarte los viajes de encima, porque cuando tenés giras largas es clave, digamos, el hecho de las recuperaciones y demás. ¿Y esto que decía de descarga, qué significa? Digamos, se le baja la carga al entrenamiento y el jugador que recupera algo de velocidad se trabaja. Sí, en realidad se empieza a bajar un poco lo que es el volumen de trabajo y ya se empieza a buscar a lo que es la intensidad, digamos, disminuye la cantidad de sesiones. Después vamos a trabajamos 3-4, 2-1, doble turno y después ya nos quedamos en lo que es temporada, que solamente trabajamos simple turno en turnos largos por la mañana. Que cambió también esa metodología, ¿no? Hace tiempo que el turno que permite trabajar todas las áreas, como decía el profe, pero también habilitar el descanso como parte de... Sí, el descanso, pero bueno, también viste que por ahí son cosas, viste, que uno va aprendiendo cuando le toca subir al profesionalismo. El rol clave de la nutricionista para meter un turno de 3 o 4 horas, las colaciones y demás tienen que estar sumamente planificadas como para que la última hora te sirva, porque si el jugador, vos estás haciendo una cuestión táctica, está totalmente reventado, no puede pensar, o sea, es algo que no sirve, entonces... Cada una de las áreas tiene un rol importante a la hora de... Pero también en eso los jugadores también se han profesionalizado mucho en temas de la nutrición, por ejemplo, en el cuidarse en las comidas y demás. Clarísimo. Muchísimo, ¿no? De no zafarse o zafarse con lo permitido bajo el asesoramiento de profesionales, ¿no? A mí el otro día estábamos hablando justo con Felipe Páez, bueno, me dijo lo que gastaba en comida y es un número que asusta. Qué bárbaro. Pero bueno, el cuidado está... me compré el otro día una bolsita de eso. Yo no voy a contar al aire. 1.000 pesos me compré una bolsita de comida una cosa de no voy a contar al aire la docena de media luna que te pedí de Mar del Plata. No lo voy a decir. Bueno, el jugador invierte en eso y nos ha pasado, por ejemplo, estar en situaciones de que un poco lo que yo les trato de transmitir a los chicos, que yo le digo, el profesional es profesional todo el tiempo y no se viste de profesional cuando entrena con la liga o en esas 4 horas. Ha pasado de yo compartir asados con los jugadores sin el entrenador o sin la nutricionista, que por ahí con el PF hay otro tipo de vínculo con los jugadores. De hecho, tengo otro tipo de vínculo y el cuidado estaba. Mirá qué bueno. O sea que, a ver, yo tampoco iba a decir... no hagas esto. Pero tampoco se lo iba a decir al entrenador, o sea, porque eso, el que está dentro... son códigos que están dentro del... Pero sin embargo el jugador, el cuidado se mantenía, o sea, y ahí te das cuenta que lo que es el ser profesional realmente. Y alargar las carreras, ¿no? Jugadores que hoy con una edad por ahí... pero aparte hay que mantener la salud durante más tiempo. Ahora la liga es desgastante, pero también el jugador tiene... otra modalidad de encarar las temporadas, ¿no? Por una cuestión económica, se aparecen otras posibilidades de competencia y otros mercados que hacen que uno pueda engrosar la economía y para poder sostenerse durante 11 años. Son temporadas de 12 meses en algunos casos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Aprovechamos esta oportunidad para presentar y vamos a ver el video de lo que es el calendario inicial de Unión. Que ya está. Exacto, se han anunciado las primeras 4 presentaciones y viendo el calendario vamos a charlar con Lucio respecto a los partidos de arranque que va a tener el Tate. Lo presentamos y lo compartimos. A recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números. Es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. Y ahí lo estamos viendo en pantalla. Miércoles 4 de octubre, hacia ahí hay que poner el GPS y la proa. Lindo debut, de local, con institución. Yo te diría que todo el calendario que estamos viendo en pantalla es un calendario de tensión y de desafío, ¿no? Porque
ahí Lucio lo marcaba, hemos construido un proceso de trabajo con herramientas, con recursos humanos, que hace que no tengamos excusas. Miércoles 4 de octubre, ¿no? Claro, y de pronto te aparece que en vez de jugar contra Argentino de Junín y te toca Instituto, ¿no? Sí. Con la calidad de Instituto, ¿es un desafío o es un problema? Bueno, me parece que es un desafío, ¿no? Y no hay nada más igualador que el inicio de competencia, No. porque todos los equipos parten desde el mismo lugar. Exactamente. Después, tras el primer partido, ya está en otra posición. Pero el comienzo de competencia es igualador en cuanto a las aspiraciones de todo, ¿no? Y en el cumplimiento de objetivo, que para algunos será salir campeón, para otros llegar a playoff, para otro transitar una liga sin problema, para otro evitar los playoffs y el descenso. Miércoles 4 de octubre, Malvichino, supongo que repleto. Sí, va a haber mucha gente. Mucha gente, Ojalá Unión, que así sea, ¿no? el de Puñet va a estar recibiendo al Instituto de Lucas Victoriano 2 días después. Viernes 6 de octubre, Unión va a estar jugando con Riachuelo de La Rioja, que se reforzó muy bien, de Sebastián González, gran entrenador, también un rival de muchísimo riesgo. Sale a la ruta, pero te diría que ya no es una ruta, no es ruta ahí empieza el trabajo del no es profe, ruta ¿no? de colectivo, ahí es ruta de avión y colectivo, porque hay que viajar a Comodoro Rivadavia. Tercera presentación es frente a Gimnasia, allí en el sur del país, y luego regresa a la capital federal a jugar contra el duro platense del Cholo Vázquez, ¿no? Sí, 4 partidos. Pregunta, cuando le llegaron los partidos, ¿cuál fue la primera reacción del staff? ¡Qué bueno! No, sí es importante, digamos, tener estos partidos como para ver dónde está parado, dónde está parado. O sea, también hay que siempre tener los pies sobre la tierra y saber, digamos, qué es lo que, como dijo Seba, digamos, cuál es la aspiración que tiene el equipo. El equipo, la aspiración es tratar de estar ahí entre los puestos número 12, digamos, tratar de entrar a playoff. Y bueno, y por eso también saber cuáles son los partidos y cuáles son los equipos con los que nosotros vamos a competir esta temporada, eso lo tenemos claro. Lógicamente, digamos, al margen de que Instituto es un rival de muchísima jerarquía, no existe el deportista que entra a la cancha a ver qué pasa. a ver qué pasa, digamos. O sea, Y vamos que a entre entrar ganando. Vamos, Claro. el equipo va a entrar a competir Por supuesto. y no va a estar pensando en que si el que está adelante es Instituto o cualquier equipo. 1, 2 o 20. El deportista amateur, deportista de mediano nivel, deportista de alto nivel entra a la cancha a ganar, digamos. O sea, es lo que nosotros vamos a hacer frente a Instituto. Y con respecto al calendario, siempre por ahí el hecho de viajar a Comodoro lo tomamos como algo positivo, porque por ahí uno te agarra a principio de temporada cuando uno está con un poco más energía. Claro. Los viajes largos, que son los viajes más duros, lo que es Comodoro, lo que es Formosa, Mercedes. Nosotros estábamos hablando con Seba y ojalá que nos toque al principio, porque siempre nos tocaba en enero ir a Formosa o ir a Comunicaciones, que son rivales durísimos y encima te agarra a media temporada 50 grados de calor. y 50 grados de calor. Claro. Entonces, Santiago mismo. Entonces, lo de Comodoro lo tomamos como bueno, fue algo dentro de todo positivo porque el equipo está recién empezando a rodar. Claro, claro. Y después, bueno, al margen de los nombres, como te digo, Instituto, Riachuelo, Comodoro, Platense, no importa el nombre, digamos, el equipo va a entrar a competir y un poco después vamos a ver para qué estamos, Sí, digamos, o sea, qué obviamente, es lo que es la ansiedad que todos Sí, tenemos. después, a ver, una vez que la pelota empieza a rodar, ahí se ve. Exactamente, digamos, Entonces, si o sea. todo lo previo que se hizo bien, termina siendo algo bueno, y si no, que hay cosas hay que mejorar para la próxima estancia estar preparado. Sin duda, digamos, así. o sea, pero es como yo te decía y es lo que hablaba el Dani del desafío. Por ahí siempre uno cuando las cosas no se dan o faltan cosas a la hora de la preparación, uno también es muy crítico o de última, o también le gusta decirlo. Claro. Cuando las cosas se hacen bien también hay que Claro, decirlo sin duda. y asumir el compromiso de decir, bueno, Obviamente. tuvimos las herramientas para preparar Es el lo que equipo. dijo Daniel Arranque. Sí, sí, qué declaración. Sí. Hay que pensar que Unión, en la primera temporada, los primeros 2 partidos fueron Quimsa y Olímpico. Arrancaba 0-2. Sí. Y en la temporada pasada 6 de local, 6 lo de que te local. cargaba de presión. Y ya perdiendo el primero, ya había una mirada diferente. Bueno, ahora hay una mirada desafiante. Por ahí está en los entrenadores esto de decir, mira, ¿qué voy a agarrar? ¿A Instituto en la 10ª fecha cuando estén rodados? Me matan a goles. En cambio ahora, bueno, estamos igualadores, no hay ningún problema, Sí, sí. llegamos bien, ellos llegan bien.
Bueno, vamos a desafiarnos. chance. Es un buen momento para hacerlo. Super 4 en Unión. Sí, señor. Va a haber básquet profesional en Santa Fe el día lunes. ¿Sí? 19:30 horas. Juego 1, Echagüe Verá. Anticipo de lo que luego será el clásico santafesino entre Unión y Colón, una saludable Ni iniciativa hablar. de las organizaciones y de los equipos profesionales para prepararse y para entenderlo desde ese lugar y para convocar a la gente que vaya de un lado y del otro al Malvichino. Y el día martes va a estar jugándose la segunda jornada, la definitoria, con el cruce entre perdedores de los partidos a primera hora y de ganadores a segunda hora para estar definiendo. Unión, de todas maneras, se presenta mañana, día viernes, en la localidad de San Carlos Centro, en Argentino de San Carlos Centro, enfrentando a San Isidro, así que ya toda la artillería de Seba Puñedi y del staff técnico se pone en marcha con la proa en el 4 de octubre, debut Tatengue frente a Instituto. Muchas gracias por estar, Lucio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hemos disfrutado de Sí, Lucio señor, Maldonado, como corresponde. dos buenos conversatorios. Dos ¿Cómo buenos estás conversatorios. físicamente, Carranza? Mal. Retrocedí. Hemos regresado. Necesitamos que el profe nos agarre. Sí. ¿Qué parte hace? Yo pasé recién por el taller y no pudieron alinear este chasis. ¿Estaríamos en la parte de carga o en la de descarga? Estamos en la de descarga y de carga etílica, que es la única carga que podemos hacer en estos momentos. Nos vamos a la pausa y cuando volvemos, picadito final reducido para despedir esta doble base. Nuestra billetera Santa Fe ayudó a recuperar el movimiento comercial y a cuidar el bolsillo de nuestra gente. Llegamos a 1.700.000 usuarios. Son más de 36.000 los comercios adheridos y las operaciones que en promedio se realizan diariamente ascienden a 950 millones de pesos. Pero no son solo números. Es un importante incentivo para pequeños y medianos comerciantes. Es un gran alivio en la economía de muchas familias santafesinas. Es por ellas que hacemos. Nos quedamos sin tiempo por el conversatorio, pero queremos compartir estas imágenes respecto al nuevo campeón del mundo, Qué lindo, ¿eh? Alemania, en una final trepidante de Hermoso. altísimo nivel frente a Serbia. Serbia que puede llegar a una final aún sin contar con Jokic y con Misic. Sí, una cosa ¿No? No está El uno y Messi, el dos. no está Messi, no está Sí, Enzo sí. Fernández y sin embargo llegan a una final sobrados. Sobrados y con un nivel de todos sus jugadores, de equipo, ¿no? De equipo. Usted Qué gran espectáculo, usted que ¿no? le gusta esto Sí. y que analiza y que le gusta analizar, ¿cómo lo vio? Cuénteme un poquito. Sí, ¿Le dejo encantó? un título. A ver, dígame, dejo un nos título. queda para la próxima. Sí, que nos va a quedar para la próxima. ¿Alemania se pareció a Argentina 2019? Lo vamos a discutir en el 95. ¿Eh? Me gusta el desafío. El estilo a mí de me gustó juego, mucho el Mundial, la verdad más que- táctica y más preparación de partidos defensiva que ninguno. Ah. Y no solo preparación, porque todos deben preparar el partido, sino el nivel de convencimiento y ejecución Totalmente, defensiva, de totalmente. concentración de los jugadores fue notable. Notable. El hecho de contar con interiores que pudieran abrir la cancha y que aparecieran espacios para los penetradores, Sí, ¿no? Tanto sí, Tey como Boyman. totalmente, sí. Bueno, pienso en Escola. No. Escola jugando de 5 que te abría los espacios para todos, un generador. Los IQ de los jugadores, ¿no? Hay dos jugadas muy importantes en el final con el mismo jugador, Boyman, que una está solo para tirar y la pone adentro y a la siguiente mete un triple de la punta, ¿no? El mismo jugador toma dos decisiones de acuerdo a lo que necesitaba el equipo en ese momento. Mucho para analizar en el Mundial, que fue, la verdad, hermoso. Exactamente, estilo colectivo, dinámica de los grupos, buen staff técnico, bueno, Totalmente. miradas como para poner acerca de... Y éxito, ¿no? Y Triunfo. qué lejos estamos, qué lejos estamos de ese nivel. Y bueno, y la mirada de dónde podemos competir, ¿no? ¿Tenemos que tirar más rápido que todos o tenemos que jugar inteligente? ¿Tenemos que preparar los partidos más que todos? Claramente. Ahora, no solo es preparar los partidos, sino el nivel de ejecución defensiva debe ser brillante. Para que Argentina pueda Defensiva volver a y competir. ofensiva, ¿no? Bueno, Sí, sí. es por ahí el camino. Bueno, me pareció que podíamos encontrar ciertas similitudes, amigo. Señor, un gusto, como Socio, siempre. gracias por estar del otro lado, baquetnáticos amigos. Gracias a nuestros compañeros, a Mariano y a Ese, por hacernos el aguante. Los invitamos a reencontrarnos en este picadito semanal que nos jugamos en la pantalla de Cable Diario que llamamos Doble Base. Chau.